Muy buenas a todos, bienvenidos a Coches Viejos. Vamos a continuar con la restauración del E30. En el último vídeo vimos cómo se solucionaban los problemas de calentamiento del coche por fin y añadía unas llantas a papotella que hacían cambiar totalmente la apariencia del coche, lo vestían completamente. Y bueno, como el coche además se había pasado los últimos 2 años parado en aquella nave donde lo tenía la semi-intemperie, muchos de los arreglos cosméticos que le había realizado, que pudimos ver a lo largo de los últimos vídeos, pues se habían ido deteriorando. Además, los paragolpes tenían numerosos roces provocados por terceros durante ese tiempo allí. Aprovechando una bajada a España, decidí maquillar un poquito el E30 y reparar algunas cosillas de estética para que no se deteriorase más y para que no se viese tan feote. Algo en lo que no solemos reparar es en la estética del claxon. En el E30 va justo detrás de la famosa calandra de los riñones, que se ve muy bien de frente, y en mi caso pues estaba muy afeado por el paso del tiempo, se veía francamente feo. Lo desmonté, limpié y lijé levemente eliminando el óxido superficial para después darle una capa de pintura negra. Es una solución barata y sencilla de realizar si no queremos cambiarlo por otro nuevo. En mi caso todo el problema que tenía era estético, porque sonaba alto y claro. Aproveché para repintar la tapa de balancines. La vez anterior usé una pintura de no muy buena calidad y se fue despegando con el paso del tiempo, pero conseguí una buena pintura y la tapa quedó mucho mejor. Además repité de negro el tapón ese de aceite que habíamos pintado de color plata y que no quedaba bien. Como estaba por España, no perdí la oportunidad de pasearme por el desguace y me traje de allí varias cosas. Para empezar, cogí de un M42 el tapón de aceite, que como sabréis es cuadrado. Me gustaba mucho más que el mío redondo, teniendo en cuenta que los ángulos rectos predominan en todo el bloque del motor y en todo el coche en general, así que le sentaba muchísimo mejor. La verdad es que el M40 pintado así y con el tapón cuadrado gana bastante en estética, así que si tenéis uno, bueno, pues es una buena opción para renovar un poco su apariencia. Es algo que cualquiera puede hacer de forma muy fácil y económica, porque bueno, este tapón se estuvo utilizando durante muchos años en muchos modelos BMW. El vano estaba lleno de mierda. 2 años parado le pasaron factura. Yo soy de los que mantienen los vanos de los motores completamente limpios, así que decidí limpiar todo a mano con mucho cuidado, desmontando piezas inclusive. También usé una vaporeta. Con mucha paciencia devolví el brillo a todo el vano. Solo el soporte del amortiguador del capó me llevó 2 horas para dejarlo impoluto. Incluso por la parte trasera, que no se ve, pues por ahí también. Como he comentado, del desguace me traje algunas cosillas. Una de ellas era una goma del maletero en buen estado, porque la mía estaba que daba pena, y por aquel entonces era bastante sencillo encontrar E30s por los desguaces, así que tuve opciones para elegir. Por ahí se colaba el agua al llover o al lavarlo. O sea, fijaos el agujero de la goma, os podéis imaginar lo harto que me tenía. Para colmo, al estar en un estado tan malo, el portón hacía mucho ruido al cerrar y se oía en plena marcha. O sea, no valía para nada la goma. La goma del desguace era vieja, obviamente, pero estaba completa, sin un solo agujero, y aún era resistente y aún era flexible. Tras una lavada se veía como nueva. Ponerla y listo, una cosa menor. No soy de pegar pegatinas en el coche. De hecho, esta es la única que llevo y se mantiene a día de hoy. Pero soy muy fan de Top Gear, de Clarkson, de Richard, de James, en fin, esta pegatina, aunque ya no están en Top Gear, pero bueno, no podía faltar, la conseguí, me la consiguió David, me encantó y ahí sigue a día de hoy. La parte trasera del coche siempre ha estado hecha un Cristo, desde el 2009. Recordemos que se colaba agua en el maletero, había numerosos golpes, el portón estaba doblado por un intento de robo, la parte central de la trasera hundida por un golpe contra vaya a saber qué. Para empezar, me traje del desguace un portón del maletero del mismo color que el mío. Había tantos E30s, especialmente en desguaces de la torre, que era donde iba yo, que podía elegir un portón en la propia campa y traerlo para así no tener ni que arreglar el golpe del mío. Así era antes. Hoy en día esto es una locura. Yo hago todo lo posible por reparar todas las piezas posibles por la especulación en la que está inmerso este vehículo. Pero en aquella época, si veía algo doblado, me iba al desguace, cogía la puerta, el portón o lo que fuera y me lo traía. Así que de esta manera me evitaba arreglar el bollo que provocaron al intentar forzar el portón del maletero. Y bueno, pues quedaba mucho mejor, una pulidita y el portón se veía perfecto. Además, obviamente encontré uno de Alpine Ways 2, que es el color blanco que lleva mi coche, así que sin problema. Eso sí, la esquina izquierda, la del lado del conductor, la esquina izquierda trasera, estaba abolladísima. Antes de dejarlo dormir por 2 años para irme a Reino Unido, quité pues el óxido ese superficial que tenía la esquina y le di pintura de mala manera solo para que no volviese a oxidar. Así se quedó. Era hora de solucionar el golpe ese tan feo. Todos sabemos lo caro que es repintar y reparar la chapa del coche, y como yo no estaba para gastos tontos, decidí hacerlo yo mismo. Total, que desde dentro, con ayuda de un destornillador y un martillo, fui reparando poco a poco el golpe hasta sacarlo lo máximo que pude, y utilizando para ello la empuñadura del destornillador, para no dañar el metal desde la parte interna,
Después de esto, cuando ya estaba lo más plano posible, apliqué algo de masilla y luego aparejo, y tras una buena lijada pinté a spray con el código de color toda la zona. Usé un spray que me hicieron en una tienda local, con el código de pintura de mi coche, que además ya venía con el lacado final. Así que una vez seco solo tenía que darle lija al agua a toda la aleta para dejarlo más homogéneo posible y pasar la pulidora. El resultado es el que veis, se terminó aquel feo golpe. Ahora se veía como nueva la zona, solo me quedaba por reparar la parte central de la zaga. La zona más complicada, para ser más exactos, la zona del portamatrículas, o sea, la parte que va entre el portamatrículas y el paragolpes trasero. Pero esto sería en otro momento, y tan en otro momento. Actualmente me veo inmerso en ello, así que han sido 5 o 6 años después. Pero bueno, esto sí lo estoy grabando en vídeo y lo podréis ver muy pronto. Nos fuimos a la parte de delante y me lié a lijar los protectores con una mouse, una lijadora pequeñita. Aproveché además para enmasillar todos los agujeritos que tenía, raspones, rajas, etcétera. Esto era para colocar la señal que llevaba remolque, estos agujeritos que veis aquí. Así que como yo quité todo eso, pues ya sobraba. Los protectores no eran fáciles de encontrar en los desguaces y los que había estaban muy hechos polvo. Por no gastar más dinero en unos nuevos, pues por eso me lié a reparar los que ya tenía. Reparé también esta pequeña raja que tenía el protector en la esquina, la parte superior. Se ve además la pintura blanca arañada en la esquina. Y después pasé lija al agua muy fina, a mano. Un trabajo largo y costoso, pero que merecía la pena. Lija, creo que eran lija 2000 y después lija 5000. Como no suelen y solía haber paragolpes delanteros, como comentaban los desgueces, y mucho menos los protectores, pues me da mucho miedo quitarlos y que partiese alguna de las pestañas que lo sujetan. Además, en este coche hay que recordar que los paragolpes pueden sacarse completamente sin necesidad de quitar los protectores. Así que me dediqué a enmascarar todo lo mejor que pude para darles una capa de negro satinado en el mismo sitio. Y una vez pintados los protectores, el frontal se veía muchísimo mejor. Tras esto regresé al Reino Unido y David me llamó para decirme que tenía muchos problemas para purgar los frenos. No sabía qué pasaba, pero el coche dejó de frenar. Cuando purgaban no solucionaban nada. Una mañana amaneció el coche con un charco de líquido de frenos y se pensó que la fuga podría ser el problema. La llamada me dejó intranquilo, como comprenderéis, pero bueno, al poco tiempo me llamó de nuevo y me dijo que la bomba de freno que estaba muerta. Además de que un manguito fugaba de forma muy leve, pero constante. Que ese era todo el problema. Así que le di luz verde para poner una nueva bomba, un nuevo manguito. Y bueno, lamentablemente de esto no hizo fotos, así que no lo puedo enseñar. Pero os enseño esta imagen de Google para que sepáis lo que es la bomba que se cambió. A los pocos días de esto recibí otra llamada de David. Movía por los alrededores de su microtaller el coche y para hacer hueco dentro, obviamente. Pero también para que el coche rodase algo y no se fuese deteriorando. Y esa llamada fue triste porque supuso un antes y un después en toda la restauración. Y es a lo que vamos hoy, ¿no? A lo que habréis venido, al tema del swap. David me comentaba por teléfono que el coche comenzaba a ahogarse sin ton ni son. Según me dijo, y son palabras textuales, el coche comenzó a sonar cada vez más de taqués, llegando a sonar como una Harley. Parece ser que además comenzó a fallar un cilindro y de ahí el sonido. Las bujías eran nuevas y la admisión de aire no tenía ninguna fuga, porque se sustituyeron todos los manguitos. Incluso los manguitos de la rampa de inyección, 20 eurazos en la BMW, me soplaron por un tubo nuevo de 20 centímetros para cortar. Cuando yo estuve en España, noté que el sonido de taqués había empeorado en el M40, y esto parecía que llegaba a su fin. David me comentó que lo mejor sería abrir y empezar por sustituir el árbol y los taqués, que estaba todo muy desgastado. Yo me puse a mirar por la red un kit nuevo. Por desgracia, era tremendamente caro. El kit para dejar como nuevo este mal endémico de los M40, el tema de taqués y árbol de levas, subía hasta los 900 euros. Era un kit muy bueno, con todo el problema endémico que traía el árbol solucionado, con lo cual sería ya para siempre. Y por mucho menos, eso sí, podría yo conseguir otro motor. Para cómo el M40 no era santo de mi devoción, no era precisamente el motor que yo quería, pero no me quedaba más remedio porque es el que venía. Yo tenía claro que quería cambiar el motor, pero no tan pronto. Pero tampoco quería invertir mucho dinero en el M40, que ya estaba muy desgastado y ya había invertido suficiente. Tras mucho reflexionar y comentarlo con mi chica, decidimos que era hora de jubilar el viejo M40, que ya había vivido muchas aventuras por toda la península, por Canarias y por Alemania. Había que hacer un swap o el motor moriría en cualquier momento dejándonos tirados, y eso de camino a Reino Unido no podía ocurrir. Así que comenzó la tarea de buscar un motor. Adiós 318i. La verdad es que siempre desde que tuve el E30 quería hacer un swap, o sea, un cambio de motor. Teniendo en cuenta que el coche se iba además para Reino Unido, donde no tendría problema de homologaciones, pues se me hacían apetecibles los bloques del E30 del M3,
el del M3E36, incluso el motor, el 3300 creo recordar, del E30 Alpina. Pero después el sentido común, o sea, el bolsillo, me bajaba al planeta Tierra y me susurraba al oído que lo mejor que podía hacerle era meter algo divertido y barato en cuanto a reparaciones y consumos. Algo barato tanto de comprar como de mantener. Por tanto me dediqué a buscar la opción más obvia, un motor de E30 318IS. O sea, el famoso M42. Un motor que pesa menos que el 320 de 6 cilindros, porque este tiene 4 cilindros con doble árbol de levas, 16 válvulas, que además rinde tanto como el 320, pero no consume tanto como el 320. Siempre tuve claro que si montaba el motor del IS, además tenía que ser el motor de un IS E30. No quería el M44, que es el mismo que el del E30, pero en el E36 con algunos cambios. Y ciertamente el del E36, que es algo más potente, pero quería que el E30 fuera E30 100%, con piezas de E30. Porque si no, preferiría irme a un swap más grande y no era la idea. Además, la admisión del M44 pues siempre me pareció horrorosa de fea. Para los que no sepan de qué va esto, estoy hablando de este motor, de un motor 1800, como comentaba, bialbero, 16 válvulas, que rinde unos 135-136 caballos. Mientras estuve buscando por la red, incluso en el mercado británico, David y su socio y amigo Alberto, que abrieron un taller por aquel entonces, un taller de verdad, que llevó el mismo nombre del microtaller donde tenían antes el E30, se llamaba Brogarage el taller, se lo llevó allí, donde además tenía mucho más espacio para corretear y hacer amistad con otros hierros que por allí descansaban y que fueron añadiéndose muchos BMWs al taller, así que bueno, fueron ganando mucha experiencia en BMWs, así que bueno, qué mejor sitio para estar que en el Bro Garage. En octubre de 2014 nos encontrábamos pasando unos días en York, una preciosa ciudad medieval de Inglaterra, para pasar allí Halloween. Y desde allí, vía email, es donde cerré el trato con un forero de treinteros, Pablo E30. Él tenía a la venta un motor M42 de 30. Esto me costó encontrarlo, porque lo que más abundaba y abunda es el M44 del E36 y no los M42 de E30, que ya por aquel entonces comenzaban a especularse. Me dijo que el motor estaba completo con su electrónica, pero llevaba guardado mucho tiempo, y lógicamente eso pues no era bueno para algo así. Por una tercera parte de lo que me costaba arreglar el M40, me llegó el M42 con su electrónica. Era un swap fácil, entre comillas, porque al ser un E30 era simplemente quitar y poner. En diciembre, David me mandó las primeras fotos de lo que yo había comprado sin apenas ver desde el Reino Unido. Como bien quedé con el vendedor, allí estaba toda la electrónica, incluida la centralita, todo un alivio, porque esto era un quebradero de cabeza menos. Y bueno, como veis, el motor pues se veía feo, viejo, oxidado, como era lógico, lleno de aceite, en fin, unas condiciones, eso sí, aparentemente buenas. El motor giraba, y como buen M42 con el colector de admisión bonito, o al menos a mí me lo parece en comparación con el M44, según gustos, estaba ahí, completo. El motor llegó sin problema, y en efecto, completo, a excepción de la caja del filtro del aire, que ya Pablo E30 me dijo que no tenía. Yo tampoco tenía la del M40, que es la misma caja, pero bueno, apañaría el filtro cónico como hasta ahora, de forma temporal. David me mandó la última foto del motor M40 montado. Ese motor que acompañó al coche desde la cadena de montaje en 1989, que había viajado desde Alemania hasta Gran Canarias y después por innumerables viajes por toda la península. Le llegaba su fin al motor que tanto había mimado desde 2009, con buenos aceites, puesta a punto, pintura, etc. Visto así daba mucha pena, pero lo que estaba por llegar era algo mucho mejor. A partir de aquí comenzará un largo periplo para todos, en lo que parecía algo fácil, pero que al final no fue fácil, y fue una restauración completa del motor M42 que vais a ir viendo por aquí, así que espero que os vayáis suscribiendo, que le deis al like y nos sigamos viendo por aquí, así que muchísimas gracias a todos, y la semana que viene veréis mucho más de este swap. Adiós.